Muy bien, buenas tardes jóvenes nuevamente con todos, ¿no? Ya pasó el, el comercial, o sea, el descanso. Y ahora nos toca, bueno, el tema número 2 en geografía, ¿no? Vamos a hablar del sector terciario. En este sector, ¿no? Ya está pues el comercio y el transporte. ¿Qué es esto, no? Obviamente el comercio es la compra, venta de los productos, bienes y los servicios que se realizan durante la producción, ¿no? O durante la industrialización, ¿no? Entonces, ya se distribuyen, ¿no? A los diferentes puestos de venta, que son los mercados. Obviamente que tiene que salir la mercadería, pero para ello también tiene que trasladarlo mediante el transporte, ¿no? Ahora, bueno, no solamente el transporte sirve para trasladar los productos, ¿no? También sirve, ¿no?, para trasladar a las personas para que van de un lugar a otro, pues, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, de repente sus padres, ¿no?, sus madres que trabajan en sitios fuera de acá de Ventanilla, oye, tienen que transportarse, pues, ¿no? Por medio, ¿no? De repente tienen transporte privado, de repente transporte particular, o también, ¿no?, como lo hace la mayoría, en transporte público, ¿no? Son las combi, ¿no?, los colectivos, etcétera, ¿no?, que hay acá para salir de acá de Ventanilla. Entonces, estas actividades, ¿no?, distributivas, ¿sí?, obviamente permiten, ¿no?, que se interrelacionen un lugar con otro determinado lugar, pues, ¿no? ¿Sí? Claro. Por ejemplo, el lugar no se va a mover. ¿Quién se mueve? Nosotros, ¿verdad? Nosotros nos movemos y nos vamos de un lugar a otro, ¿sí? De acuerdo a, pues, a nuestra conveniencia y también de acuerdo, pues, a cómo necesitemos satisfacer nuestras necesidades, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, las famosas actividades distributivas, ¿no? Son aquellas mediante las cuales se trasladan las mercancías desde los centros de extracción y o producción hacia las fábricas o hacia los mercados de consumo. Son el comercio, pues, y los medios de comunicación. Hablamos del comercio. El comercio es la actividad que consiste, pues, en el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Clases de comercio. Tenemos, pues, un comercio interno o nacional, ¿no? Dentro de estos se considera, pues, el comercio mayorista y minorista que hay existe, ¿no? Tenemos grandes mercados mayoristas, ¿no?, que abastecen a los mercados minoristas donde nosotros somos clientes, ¿no?, o somos los consumidores o los compradores, pues, ¿no? Ahora, en la clase de comercio externo o internacional. Este, pues, es el comercio entre dos o más países, ¿no?, respecto a un país, ¿no? Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tenemos un comercio internacional con muchos países, ¿no? Para ello, nosotros nos valemos, pues, de dos cosas. Dentro del comercio internacional está, pues, la exportación y la importación. La exportación es cuando vendemos nuestros productos, ¿no? Vendemos nosotros. Por ejemplo, vendemos cobre, vendemos azúcar, vendemos arroz, ¿no? Vendemos una serie de productos nosotros, ¿sí? Importamos quiere decir que compramos los productos que no producimos en grandes cantidades y que no satisfacen, ¿no?, la necesidad interna. Entonces hay que comprar. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que comprar, por ejemplo, trigo. ¿Por qué? Porque, o sea, la producción de trigo acá no alcanza para cubrir la demanda interna, ¿no? O sea, todo lo que nosotros consumimos no alcanza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente tiene que comprarse el trigo, pues, ¿no? El trigo, por ejemplo, lo compramos a varios países, en grano, ¿no? El grano de trigo lo compramos. Acá, pues, sí hay, ¿no? Hay molineras,
¿no? Que se encargan pues de moler el trigo y convertirlo en harina. Esa harina, ¿no? Con otro proceso, ya pues se convierte en el pan, en los fideos, en las galletas, en el panetón y todo lo que confiere, ¿no? Que donde se consume harina de trigo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso tenemos que comprarlo, ¿no? O sea, no lo tenemos a la mano. No es como, por ejemplo, ¿no? Arroz. Oye, nosotros producimos pues arroz en cantidades, pero no, ¿sí? Casi todo el norte, por ejemplo, lo que es Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, ¿no? Y parte de la selva, ¿no? San Martín exactamente, producen arroz y un arroz pues, de excelente calidad, ¿no? Por ejemplo, uno de los mejores arroces que se vende, bueno, y algunos quedan, ¿no? Acá también, es, por ejemplo, el famoso arroz del norte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es un arroz grande, ¿no? Un graneadito, bien, ¿no? Bien alimenticio y todo lo demás, ¿no? La mayoría de nosotros estamos acostumbrados pues a comer arroz. No dice, no, oye, si no hay arroz no hay nada. Algunos pueden, bueno, yo no lo hago, ¿no? Pero hay algunos que yo he visto, por ejemplo, dicen, vamos a hacer tallarines, ya, hacen tallarines, pero sí, pero me hace un poco de arroz. Se comen tallarín con arroz, pues, ¿no? El arroz es fundamental, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Tenemos la exportación, ¿sí? La exportación. Aquí para que la miren, ¿no? La exportación son las ventas que realiza el país. Las exportaciones tienen las siguientes ventajas. Primero, ahorra divisas, crea riquezas, disminuye la, disminuye la dependencia económica y sobre todo pues impulsa a la producción, ¿no? Las exportaciones peruanas están conformadas por materias primas, fundamentalmente, ¿no? Destacan entre estas los minerales como el cobre, en un 19%, el zinc, el oro, el petróleo y sus derivados, y también el plomo y la plata. Los productos mineros, incluyendo el petróleo, representan pues, el 60% de nuestras exportaciones, ¿no? Un ratito, pero... Ahora, un poquito con garraspera en la gargantita. Los productos pesqueros, ¿no? Conforman el segundo renglón de nuestras exportaciones, destacando entre estos pues, la harina de pescado, el aceite de pescado, conserva de pescado, pescado congelado, etcétera, que vendemos, ¿no? Representan el 17% del valor de nuestras exportaciones. Los productos agropecuarios que se exportan están conformados fundamentalmente por el café, el algodón, el azúcar, la lana de ovino y alpaca, que representan pues, el 4,7% del valor de nuestras exportaciones. Estos productos han sido desplazados progresivamente como fuentes productoras de divisas. La causa, la reforma agraria. Los productos no tradicionales que se exportan en muchos destacan, entre estos el pescado congelado, sobre todo el pescado en conservas, las fibras textiles, los productos textiles, las conservas de fruta y espárragos, las joyas, los vestidos, productos metalmecánicos, ¿no? Sidero-metalúrgicos, mineros no metálicos, representan el 26,30% del valor de nuestras exportaciones, ¿no? Después tenemos la importación. La importación van a ser las compras que realiza el país. Las importaciones tienen las siguientes ventajas. Permite acceder a insumos como las maquinarias y tecnologías que no tiene el país. Supera épocas de carencia, no en la compra de alimentos después de sequías. Presenta las siguientes desventajas. Pérdida de divisas, aumenta la dependencia económica, afecta a la industria nacional y genera recesión. El Perú importa materias primas
e insumos para nuestras industrias. Lo que le dije, el trigo, ¿no? Productos químicos diversos, papeles, fibras, elementos para montajes, etc. Representa el 41,26% del valor de nuestras importaciones. El Perú importa también bienes de capital y servicios, como las maquinarias, herramientas, vehículos motorizados, etc., destinados a nuestro equipamiento industrial. Representa pues el 30,13% de nuestras importaciones. El transporte, perdón, un poquito de agüita. Ya. El transporte y la vía de comunicación son las diferentes formas que permiten las comunicaciones y el comercio. Pues, ¿no? Clases, o sea, clases de transporte, ¿no? Tenemos transportes terrestres y dentro de esta clase pues se consideran las carreteras y las vías férreas. El país con mayor extensión de carreteras es Estados Unidos, ¿no? Pero la carretera más larga, ¿no? Es la Panamericana, ¿no? La carretera Panamericana. La vía férrea más extensa del mundo es el Transiberiano, que está pues en el país de Rusia, pues, ¿no? ¿Sí? Ahora, después tenemos que la vía férrea, Max, ya le hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Ahora, pero las carreteras, según su desplazamiento, no pueden ser longitudinal, por ejemplo, recorren el país de norte a sur o viceversa en una sola región natural. Por ejemplo, en la costa tenemos la carretera Panamericana, que es la principal arteria de nuestro país y la columna vertebral de la costa del Perú, recorriendo cerca de 3.500 kilómetros y uniendo pues 10 departamentos desde Tumbes hasta Tacna, que es la más larga del mundo. En la sierra tenemos la carretera longitudinal andina, o sea, lo que eran pues los caminos del Inca. Se extiende desde Piura hasta Puno. Y en la selva tenemos la famosa carretera marginal de la selva, ¿no? Llamada también Fernando Belaúnde Terry, que fue uno de los presidentes que hizo pues lo imposible para que se construyera esta carretera marginal, ¿no? Esta carretera, Fernando Belaúnde Terry, enlaza ciudades de la selva, sobre todo la selva alta como Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto y Tingomaría. Después tenemos la carretera transversal, llamada de penetración, porque cruzan los Andes uniendo las tres regiones naturales, ¿no? La carretera central llamada Federico Basadre, que parte de Lima, luego de cruzar el paso de Anticona, llega a la Oroya, ¿no? Y después llega a Cerro de Pasco, Huánuco, Tingomaría y finaliza en la selva de Pucallpa. Después tenemos la nororiental del Marañón, llamada carretera Mesones Muro, que enlaza ciudades de Lambayeque hasta Amazonas. Y también pues tenemos la famosa, una de las más, no modernas, ¿no? Sino que tiene pocos años digamos, de creada, ¿no? O de construida. Tenemos la famosa, la Libertadores de Huari, ¿no? La carretera Libertadores de Huari. Esta carretera pues recorre Pisco, ¿no? Que es técnica, se va por Apurímac, ¿no? Ayacucho y por ahí también se baja hasta el Cusco, ¿no? ¿Sí? Carreteras de enlace o vecinal. Esta carretera pues, ¿no? se caracterizan por unir ciudades de dos regiones, principalmente ciudades costeñas y andinas. Tienen que aprovechar los pasos o abras, ¿no? Esta, por ejemplo, tenemos
La de Hilo hasta Desaguadero, la de Sullana, que va hasta Morropón y Huancabamba, ¿no? La de Chiclayo, Chota, hasta Cutervo, la de Lima, Canta, Cerro de Pasco, la de Nazca, Puquio, Abancay, ¿no? La de Pativilca, Huaraz, Caraz, la de Tacna, Tarata y Yabé, ¿no? Después tenemos los ferrocarriles. Los ferrocarriles, así por su dimensión, van a facilitar pues, el transporte de grandes cargas, ¿no? De materias primas, etcétera, ¿no? Mercaderías, así como también de pasajeros, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el famoso ferrocarril central, que pues recorre desde el Callao a Lima, La Oroya, Cerro de Pasco, Huancayo, Goyerarisca y Huancavelica, pues, ¿no? El ferrocarril del sur, que recorre pues desde Mataránimo yendo hasta Arequipa, Juliaca, Cusco, Puno, y pues, bueno, el Cusco llega hasta Quillabamba, ¿no? Y después de Quillabamba se va hasta Puno. El ferrocarril privado. El ferrocarril privado va pues desde Hilo, Toquepala, Cuajones, ¿no? El ferrocarril internacional, desde Tacna hasta Arica en Chile, pues, ¿no? El transporte acuático se va a dar pues en los océanos, en los lagos y en los ríos, pues, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que el comercio mundial se realiza principalmente por los océanos y mares, siendo pues no aproximadamente el 90% del total. Cuando se habla del comercio, obviamente bueno acá se da a entender, y de repente tú lo has visto, ¿no? En los famosos contenedores, hay contenedores que son pequeños de 20 toneladas y hay contenedores que son de 40 toneladas, ¿no? Que los apiñan ahí en los buques pues, de carga, ¿no? Buques de carga son, ¿sí? Y ellos pues hacen el traslado, ¿no? Por el mar a diferentes países del mundo, ¿sí? Ahora, este comercio mundial se realiza principalmente por los océanos y mares, siendo aproximadamente pues el 90% del total. El principal puerto comercial del Perú es el Callao. Ahí llegan todos los buques, ¿no? Inclusive hay diques que inclusive reparan, ¿no? A los buques que vienen a veces averiados del mar, ¿no? El principal puerto comercial del mundo, en todo el mundo, ¿no? El principal puerto es Nueva York, ¿no? Es Nueva York. El principal puerto europeo es el puerto de Rotterdam, ¿no? Que está en Holanda, en los Países Bajos, ¿no? El principal puerto de Sudamérica es el puerto de Buenos Aires, ¿no? El principal puerto de Centroamérica es Panamá. El sistema de navegación fluvial más extenso es el del Amazonas, ¿no? De nuestro río Amazonas. El principal sistema de navegación de Europa es el Danubio. El principal sistema de navegación fluvial de Norteamérica es el famoso río Mississippi. El lago más navegable, más extenso del mundo es el mar Caspio, ¿no? Y el lago más navegable y el más alto del mundo es el lago Titicaca, pues, ¿no? Nuestro lago, mitad de nosotros, mitad de Bolivia. El comercio o el transporte aéreo, en la atmósfera se da esto, ¿no? El aeropuerto con mayor tráfico en el mundo es el de Chicago, pues, ¿no? En Estados Unidos. El aeropuerto de mayor tráfico en Europa es Ámsterdam, los Países Bajos, en Holanda. El medio de comunicación más utilizado es la televisión. El país con mayor cantidad de satélites es Estados Unidos. El aeropuerto más importante del Perú es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que está aquí en el Callao, pues, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, angelitos? Díganlo ahora, ¿ok? Díganlo ahora. A ver.
¿Alguna No, profe. ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces vamos a desarrollar nuestra separatita. A ver, dice, facilito, ¿no? El ferrocarril central del Perú comprende las siguientes localidades. El ferrocarril central, ahí tienes, por si acaso en tu separata, ahí tienes, ¿no? ¿Se la saben o no? ¿Se la saben? Sí, profesor. Claro. Lima, La Oroya, Huancayo, Huancavelica. Muy bien. La número 2 dice, es la actividad económica que vincula los centros de producción con los mercados. Es el o la. ¿Cuál es esa actividad que vincula a los centros de producción con los mercados? ¿Cómo hacen para moverse de un lugar a otro? ¿Por medio de qué? ¿Los productos vuelan solos? ¿Cómo? ¿O por Por medio internet? del transporte. ¡Claro! Transporte, muy bien. La número 3 dice, la vía de comunicación más importante que une en el norte los pueblos de la costa con el oriente. ¿Cuál es esa vía? Ahí está también también lo he mencionado. Ahí está en su separata. ¿Cuál es? Es una que va de Chiclayo ¿hasta dónde? Porque dice en el norte. Norte Chiclayo, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, jóvenes? ¿Cuál es la respuesta? Estoy esperando. Las vías de Chiclayo hasta Tarapoto. Ya. La número 4. Por ferrocarril se puede llegar desde Arequipa hasta... Por ferrocarril se puede llegar desde Arequipa en el sur hasta... Está muy cerca de Machu Picchu. Oye, ¿están ahí? Yo pienso que se han ido todos. O no me escuchan de repente porque no escucho a nadie. Allá. ¿Cuántos hay? Y algunos se han ido, creo. Uy, No, profe, sí hay se la más, escucha bien. hay más que 12 alumnos y el resto se ha ido. Bueno, voy a llamar a la señorita para informarle. Después la señorita hasta que suba las clases, para que vos subas las clases si no entran a clase ustedes.
Bueno, los que están, no, ustedes no. Los que no están se han ido. Si habían 16 y ahora solamente hay 13, menos yo, o sea, son 12 nomás que han habido. O sea, 12 están quedando. No puede ser. Me amargo, me molesto. Bien. ¿Ya? ¿Tienen la respuesta, Celina? Huancavelica. Oh, Huancavelica está en el camino. En el centro, perdón. Ahora, escucha pues, ¿no? Por ferrocarril se puede llegar desde Arequipa, que está en el sur, ¿hasta dónde? Ahí está. O sea, por tren, pues, ahí está en todo esto. En la separata está, jóvenes, miren. Miren, no sé. Vamos a ver. La D, profesor. Mira, La D. espera. Ferrocarril acá, del sur. Arequipa, Juliaca, Cusco, hasta aquí ya. Quillabamba. Hasta aquí ya va, pues. Ujú. Ay, señor, ¿qué pasa con mi chico? Yo creo que saben que es viernes. Saben que es viernes y Sí, profe. viernes es pues, ya cansado. Yo entiendo ya, yo comprendo. ¿Qué le vamos a hacer, señor? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso, señor? Ya, vamos a ver las siguientes preguntas. La número 5. Dice, la carretera marginal de la selva ha sido rebautizada con el nombre de... Fue un presidente, ¿no? Que hizo todo por esta carretera, la marginal. Haremos la marginal de la selva, decía. Era un, era un presidente muy correcto, ¿no? La B. ¿Qué, así se llamaba la B? No, acá no hay ninguna B. Fernando Belaúnde Terry. Ajá, Fernando Belaúnde Terry fue un gran estadista, ¿no? Caballero era, pero no tenía carácter para gobernar y lo sacaron a empeñones, pues, ¿no? Del gobierno, le hicieron un golpe de Estado. Número 6. La vía Libertadores de Huari comunica a las ciudades de tan, 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 tan. Hay un licor rico que se hace, ¿no? Que dice, ¿no? Sour o sour, ¿no? Sour. Bebida que se hace a base de la uva, ¿no? Desde ahí hasta donde crían a los cuyes. ¿Cuál es? Ta, ta, ta. Salud. Ahí está, miren. Ayacucho. ¡Claro! Miren. El más grande. Calientito mi emoliente. Y acá, mira. Ah, estoy con mi hijita. ¿No? Ah, ¿la ves? Ah, qué bonita está sobre eso. Claro. Así es. Desde Pisco a Ayacucho. Esta es la vía Libertadores de Huari. La número 7 dice, el ferrocarril central no llega a la ciudad de... El ferrocarril central no llega a la ciudad de... Ayacucho. Ayacucho, Manta, no llega ahí, no llega. Claro. Ya nos falta poco. Las vías terrestres son básicas para el desarrollo del comercio. Las vías terrestres son básicas para el desarrollo del comercio.
¿Popular? No. El que realizamos entre nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo del comercio que realizamos nosotros? Por ejemplo, de acá, por ejemplo, los que traen la papa. Por ejemplo, la papa, no, la papa de Junín hasta acá, hasta Lima. ¿Es el ¿Externo? comercio? ¿Perdón? ¿Externo? No, interno. Interno, entre nosotros. Ese es comercio interno. El comercio externo es cuando vendemos con otros países. ¿Ok? O sea, con otros países es externo, ¿ya? Número 9. Es la carretera más larga del mundo. Obviamente ustedes no la saben esta, ¿no? Porque, o sea, la carretera panamericana no tiene un nombre llamada Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, así se llama la carretera panamericana, por si acaso. O sea, ese es su nombre. Sino que nosotros la conocemos solamente como carretera panamericana, que es la más larga, pues, del mundo, ¿no? ¿Ya? Ese es para tu libro, por si acaso. Y la última, que dice, la carretera marginal, por su recorrido, es considerado como la carretera marginal. ¿Cómo es considerada? De penetración longitudinal, nororiental, transversal u occidental. Bien, esta se llama nororiental. Anoten, nororiental, ¿ya? Anoten, por favor. Nororiental, bien. Terminamos. Qué lindo. Ya. Chicos, bien, nos queda ya menos de un minuto. No olvidarse, por favor, lo que les dije, ¿no? En la hora anterior. A los papás, porque no han honrado con su deuda, por favor, que lo hagan, pues, para que nos paguen, pues, para poder comer. Si no, no vamos a poder comer. Y ya no voy a tener fuerzas para dictar. Y los que ya, pues, muchas gracias a los que ya cancelaron oportunamente, ¿no? Pero hay muchos que faltan todavía, ¿no? Así que un avisito, a ver, mamá, papá, ¿ya pagaste? Si no, pues acércate, pues, ¿no? ¿Ya? Gracias. Ya nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Bye, bye.